El castigo físico afecta el coeficiente intelectual de los hijos. Cuando nacemos, los seres humanos poseemos similares respuestas a estímulos que tenemos cuando ya somos mayores. La sorpresa, la ira, la angustia y la vergüenza, entre otras. A medida que crecemos, estas respuestas se combinan con la experiencia para formar una vida emocional más compleja. La parte afectiva de los niños se ve deteriorada cuando son maltratados. En la gran mayoría, cuando los golpes van acompañados con palabras bruscas que hacen que el chico pierda su autoestima, se deprima y evita estar en contacto con cualquier miembro de su familia y amigos. El cuadro de ansiedad y el pensamiento negativo hacia sí mismo desarrolla y disminuye un concepto de lo que el pequeño es como persona. La inseguridad hace que no tenga un buen rendimiento académico y no entienda lo que está estudiando, creando lagunas académicas graves. Esta situación genera malestar en los padres y se reinicia el ciclo de maltratos y golpes. Aún en países desarrollados, todavía hay muchísimos adultos que aprueban el castigo físico a pesar de que las evidencias apuntan a que no solo funciona, sino que empeora las cosas, sin contar que hay otras alternativas eficaces. El castigo físico implica el uso de la fuerza corporal con la intención de que el niño experimente incomodidad y dolor con el fin de corregir su conducta. Es importante que tengas en cuenta que la gran mayoría de los padres que son golpeadores fueron golpeados también. Según un estudio realizado por científicos estadounidenses, una reducción del coeficiente intelectual que perjudicará su rendimiento en cualquier actividad que emprenda en la juventud y en la vida adulta. Bien, ahí estábamos viendo la nota del tema que vamos a abordar en esta mañana y sabe, me gusta mucho porque hoy en día se platica mucho al respecto, hay muchas críticas también porque estamos en un momento en el que muchas generaciones se ven fusionadas muchas veces en dar sus comentarios y qué es lo que me funcionó a mí que tengo tal vez 60 años o lo que me funcionó a mí que tengo 30 o lo que me está funcionando a mí, tal vez soy una mamá todavía mucho más joven. Entonces este tema muchas veces se vuelve complicado. Vamos a hablar sobre el castigo físico, si este afecta el coeficiente intelectual en los niños y como la nota lo mencionaba decía que sí, y para que nosotros comprendamos un poco más ya está Catherine Sensente con nosotras para hablar del tema y para que nos aclare por qué sí afecta entonces el coeficiente intelectual. Catherine, bienvenida, ya lo extrañaba. Yo también ya las extrañaba, qué gusto que podamos compartir otra vez con este tema que es de mis favoritos. Me encanta hablar sobre crianza, sobre disciplina, sobre métodos respetuosos para educar a nuestros hijos y pues nada, súper contenta de poder compartir con ustedes. Fíjense que pues hablábamos con Pame, ¿verdad? Tras de cámaras, de la historia, de cómo viene esto, ¿verdad? De los comentarios de la abuelita, de yo así lo hacía y me funcionaba, del tío abuelo que dice eso. Y realmente pues estudios demuestran, ¿verdad? Que con anterioridad, en la época de nuestros abuelos, aprox un 85-87% de personas utilizaban el castigo físico como método de crianza. Ese era el porcentaje que se usaba con anterioridad. En la actualidad, con todos los estudios, con toda la información que tenemos, pues aún se usa entre el 65 y 67% de personas usan el castigo físico como método de Pensé que había crianza. desaparecido un poco pues más. Yo también, y buscando estadísticos realmente sigue existiendo pese a toda la información que tenemos. Y es que fíjense que todo esto tiene un recorrido histórico, ¿verdad? Porque pues las mamás de mi generación fuimos educadas con el castigo físico y todavía tenemos como eso en nuestro chip de aprendizaje, ¿verdad? Esta fue la forma en la que yo aprendí y por más información que tengamos, que leamos, que busquemos asesoría familiar con psicólogos, orientadores, coach, de todo, pues al final hay algo en nosotros que de esta forma aprendimos y de repente, ¡pum!, sale, ¿verdad? Y pues la crianza respetuosa es esto, es un ir y venir todos los días. Muchas veces pues pensamos que no, pues ya le pegué hoy, le tengo que seguir pegando porque ya fallé y ya estuvo. No se trata de eso, la crianza respetuosa es un ir y venir. Y puede ser que ahora gritamos, ahora puede ser que golpeamos, que es algo que no debería de pasar, pero pasó. Pero es me gestiono, lo trabajo
y mañana es un mejor día para tratar de hacerlo lo mejor. Y yo creo que el propósito de todas las mamás y papás es en la mañana nos levantamos y queremos ser los mejores padres para nuestros hijos. Y la pregunta del castigo físico, ¿afecta el coeficiente intelectual? Definitivamente que sí, porque tiene su base neuropsicofisiológica, ¿verdad?, en la conducta humana. Porque, ¿qué pasa cuando nos golpean? Y fíjense que castigo físico antes se conocía solo como el cinchazo, ¿va? El chancletazo, el pegar con la camisa, el tirar cualquier objeto. Pero sumado a eso va el grito, el trato humillante, la forma en la que lo decimos, porque no es como solo, pa me hizo algo y pum, le doy, sino que también la estoy humillando verbalmente. Algo más hay siempre. Castigo físico implica muchas cosas, fíjense, y definitivamente afecta, porque ¿qué pasa cuando a un niño lo golpean, le pegan, le regañan, lo gritan, lo humillan, hacen este trato tan fuerte con ellos? Empieza a llorar, a gritar, hasta su mirada cambia. O piensa que papá y mamá no lo quieren. Definitivamente, fíjense que hizo una conducta que seguramente alteró a papá para golpearlo. Hizo una conducta, pero al final la conducta termina sin importar, porque ¿qué pasa? Él se concentra en mi papá me pegó, mi mamá me pegó, y él quiere llorar y está llorando, y cuando un niño llora quiere buscar a mamá para que sea su refugio, pero no puede ir donde mamá porque mamá le pegó. Imagínense la confusión emocional y la ambivalencia afectiva que estamos creando a tan cortas edades. Este papá que pegó también es el refugio emocional, entonces hay una gran confusión de quiero ir pero no puedo porque me va a volver a pegar. Y entonces empezamos a cortar vínculo y a alejarnos afectivamente de nuestros hijos con el solo hecho de golpear. Y se lo dice una mamá que es bien difícil, porque pues terrible 2 es complicado, y yo creo que los terribles 2 es toda la vida, no es solamente ahorita, o sea, de verdad. Hay muchas situaciones conductuales en los niños porque están aprendiendo a hacer las cosas, pero hay otros métodos para hacerlo. Y si mamá, papá que nos está viendo ahorita, abuelito, ha hecho o ha usado el castigo físico, créanme que siempre hay tiempo para perdonarse, para pedir disculpas y para continuar. Es que fíjense que hablar de castigo físico y hablamos y la historia y vemos y todo lo que pasa, y es que yo me pongo a pensar, como adultos, si yo veo algo en la calle, yo no voy y le pego a la persona. No. Si alguien dice algo que a mí no me gusta, yo no voy y me quito el cincho y le pego. Si un adulto lo hace, no. Pero ¿por qué si un niño lo hace, sí? ¿Por qué tener que educar a un niño de esta forma tan humillante? Y es que los golpes, lo único que dicen los golpes que nosotros como adultos es nuestra incapacidad como adultos para educar a nuestros hijos. Sí, aunque suene pesado, doloroso, grosero de mi parte, aunque les caiga mal, es eso. Castigar físicamente a un hijo, lo único que nos dice es nuestra incapacidad para poderlo educar y para poderle enseñar de forma empática. Catherine, ¿y cómo equilibra los pensamientos, por ejemplo, que yo mencionaba de generación muchas veces? Porque a veces yo he escuchado comentarios, yo no soy mamá, ¿verdad? Pero he escuchado comentarios de mamás, a veces adultas, mamás que son un poco más jóvenes, que estas mamás adultas que sufrieron, la verdad, de golpes, dicen, no, es que por eso es que yo soy quien soy ahora, una profesional aquí, allá, gano tanto, no sé cuánto, y este niño no obedece porque los papás dejan que todo ande haciendo. Entonces, ¿cómo equilibrio que encuentro un equilibrio en eso? Porque realmente yo no creo que por golpes yo me pueda convertir en una profesional. Profesional exitosa. Exacto, pero tampoco creo que si mis papás nunca me dicen nada, también me vaya a convertir en una profesional. Es que son 2 extremos fuertes, ¿verdad? La educación punitiva y radical, y el ser demasiado flexibles y el ser demasiado como dejar hacer, dejar pasar de los hijos. No se trata de eso. No se trata de dejar hacer y de ser demasiado flexibles. Se trata de establecer límites, primero pues gestionándonos emocionalmente nosotros, y límites que dejen un aprendizaje en nuestros hijos, y educar con consecuencias. De eso se trata la crianza respetuosa, educar con consecuencias donde se cumplan esas consecuencias, porque ser demasiado flexibles y permisivos es, el niño está llorando por el celular, entonces, ay, vaya, toma, ya, deja de llorar.
¿Qué le estamos enseñando ahí? Que si llora, se berrinche, puede tener el celular, ¿sabe? Y el otro extremo es, está llorando por el celular y es, te dije que no. Y sigue llorando, no se lo doy, lo escondo y le pego. Eso es autoritarismo, ¿verdad? Entonces, esos son los dos extremos. Esos son los dos extremos. ¿Cuál sería el intermedio? De ninguna de las dos formas hay aprendizaje significativo. El intermedio sería, primero yo me gestiono, porque hoy que soy mamá yo me doy cuenta que es terrible los berrinches y todo, entonces primero yo me gestiono y me acerco y explico las razones. Fíjense que disciplina positiva no es solo decir más tarde, o decir que a veces decimos y queremos como poner el no escondido y que no exista. Definitivamente sí es establecer un límite claro. Este no es el momento para usar el celular. Estamos comiendo, papá y mamá están comiendo y sigue, llora y grita y grita y aquí me ha pasado y grita y grita. Y no por el celular, sino que por otras cosas, ¿verdad? Que no puede tener en ese momento. Y se establece el límite. Y entonces, fíjense pero ahí que le explica el porqué, tal vez el de la acción. Se le explica el porqué y yo gestionada. Porque si como mamá estoy gritando, el niño solo va a saber gritar en ese momento, porque grito, más estrés, ¿verdad? Más cortisol se genera en el niño. Entonces, cortisol es el neurotransmisor del estrés, del enojo, la ira y todas estas emociones fuertes, ¿verdad? Totalmente desligado de la serotonina, que es alegría, felicidad, comprensión, empatía. Entonces, me agacho y si la cosa sigue sin funcionar, que seguramente va a seguir sin funcionar, le doy un espacio para reflexión, que es la técnica del time out o tiempo fuera, ¿verdad? Con un poquito de tiempo, si tiene 3 años, 3 minutos. Pero fíjense que el time out se ha empezado a utilizar de forma inadecuada porque se está usando como un castigo más. Se va al rincón y se queda ahí. Y hasta en este tono, ¿verdad? Y lo puedo hacer súper bien porque mi mamá me lo hacía, entonces yo me lo puedo. Se va al rincón y ahí se queda. Y ahí lo dejamos. Y a veces decimos, pues como leí que era de 10 minutos porque tiene 10 años, 10 minutos lo dejo. Pero tampoco hay reflexión, tampoco hay aprendizaje. Lo que se tiene que trabajar con este niño es un lugar especial, un lugar seguro. Se puede poner un rinconcito con almohadas para que no se golpee porque están tan irritables que no pueden gestionarse emocionalmente, que van a querer golpear, gritar, tirarse para atrás. Un rinconcito con almohadas para que lo que golpee sea una almohada, que haya papel, colores, se gestione. Y entonces luego le decimos, ¿comprendiste el por qué? Mamá te ama, mamá quiere que tú estés bien y este no es el momento. Y aunque se tranquilice, pues no se lo damos porque esa es la consecuencia, ¿verdad? Y establecer el límite y ser congruentes, constantes con lo que decimos. No se trata solamente que para calmarlo se lo doy, porque entonces, ¿cuál es el mensaje? Hacemos pequeños tiranos. Y si lo golpeo, también hago un tirano. O una persona con falta de educación emocional que va a aprender que esa es la única forma de educación y vienen todas las consecuencias. Depresión, ansiedad, los golpes y el castigo en la primera infancia traen tantas consecuencias a futuro. Depresión, ansiedad, baja autoestima, problemas en las relaciones sociales, entre otros trastornos más fuertes, ¿verdad? Y esto definitivamente que va a afectar la forma de aprendizaje de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los estamos golpeando, los estamos maltratando. ¿Y cómo vamos a lograr que este niño aprenda? Imagínense, ¿cuál es la historia de estos niños que estaban aquí antes de nosotras? Niños que ganaron medalla de bronce en Olimpiadas de Matemáticas. ¿Qué decían? Mis padres me apoyaron, mis padres estuvieron ahí. Se dan cuenta que no solamente es el niño aprende rápido, hay una familia apoyando, siendo respetuosos, estando ahí, una familia cerca. Y me gustó que tampoco había como una obligación de... No. Porque escuchábamos incluso a Ninoska, que era la niña que estaba sentada donde yo estoy, que decía que ella quiere cocinar en el futuro y a mí me impresionó y yo dije, no tiene nada que ver con las matemáticas, pero me imagino que como sus papás también le permiten hacer ese otro hobby, también ella está segura de qué es lo que quiere hacer. Y la matemática se volvió un hobby, no se volvió una responsabilidad, ¿saben? Entonces de eso se trata y ahí podemos ver que hay ejemplos de crianza respetuosa. O sea, al verlo no solamente veo yo, wow, medalla de bronce, wow, unos papás que han aprendido a gestionarse y a hacerlo de forma adecuada.
Porque ¿qué pasa? ¿No? Todavía existe lo de primer lugar, segundo lugar en las escuelas y colegios, creo yo. No debería de existir, pero sigue existiendo. Entonces presionamos a nuestros hijos que aprendan, que salgan bien. Y fíjense que en el video nos están saliendo como radiografías de toma cerebral. Y solamente tengan la curiosidad de ir y googlear, imagínense en internet, tomografías de ese tipo. Y van a identificar el cerebro de una persona que ha sufrido cualquier tipo de maltrato o castigo y de una persona que no. Catherine, totalmente diferente. Le iba a consultar porque nosotros relacionamos el castigo físico a emociones. Esta persona se va a volver, que no va a poder controlar las emociones, va a gritar, va a pegar. Pero ¿qué es lo que sucede con ese coeficiente intelectual? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro que incluso ya al momento de esto, de la inteligencia, es afectado? Fíjese que definitivamente hasta se han hecho evaluaciones, ¿verdad? Ya ven que pues en otros países se investiga y se investiga. Y los niños con altas capacidades que aprenden súper rápido, con un coeficiente intelectual súper alto, tienen menos probabilidades de haber sufrido maltrato en la infancia que los niños con una inteligencia o con un coeficiente normal o inferior. Y al evaluar a niños con coeficiente inferior, se puede identificar que muchos de estos niños han recibido cualquier forma de maltrato. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Su capacidad para aprender se ve disminuida y se ve afectada por vivir dentro de situaciones estresantes y traumáticas. Sí, y también es que su enfoque estuvo en otra cosa. Claro, ¿no? Estuvo en me pegaron, me golpearon, mi papá pegaba a mi mamá, en todos estos estresores que vivía, traumas fuertes. Para muchos niños, el refugio podría ser la educación, pero no para todos. Y entonces existen esas probabilidades de niños que se vuelven más rebeldes, como les llamamos, desinteresados académicamente, con problemas de aprendizaje, definitivamente, pues no van a poder concentrarse. Catherine, como el tema que hablábamos hace mucho tiempo, me acuerdo yo del síndrome del impostor, que también creo que se puede ocasionar, pero esto, qué bueno, o sea, es un niño sumamente inteligente, pero nunca está a gusto con lo que él hace, porque me imagino que de él puede estar de que, pues como me pegaban, si yo no hacía las cosas bien o no salía bien en mis notas, yo genero ese estrés también en mí como persona y llegas como adulto y también lo obtenés. De sentirse insuficientes todo el tiempo, pese a que tienen la capacidad. O de no sentir que está bien descansar, ¿sabes? Yo me he encontrado con adultos que no pueden estar sentados platicando o salir o socializar o estar solo tirados en su casa viendo una película, no, porque ellos tienen que estar haciendo algo, porque los obligaron siempre a estar haciendo algo. Entonces, este tiempo de descanso, de desconectar, de respetarle los tiempos a los niños, también va a ser muy importante, porque imagínense, el coeficiente intelectual influye. Pero lo más importante es la inteligencia emocional que nuestros hijos tengan. Entonces, sí necesitamos ese acompañamiento y ese trato genuino. Y créanme que pues sí, como mamá comprendo muchísimo, ¿verdad? Que a veces se sale de nuestras manos, pero siempre veamos a nuestros hijos no como a un ser chiquito, sino que es una persona, es un ser humano que tenemos que cuidar y tenemos la responsabilidad de hacerlo de la mejor manera, ¿saben? Y de quitarnos todos los traumas y todas las situaciones que nosotros tengamos por lo que aprendimos, porque que a usted lo hayan golpeado no lo hace mejor ser humano. Que a usted lo hayan golpeado y ahora tenga un puesto gerencial o directivo o una vida económica buena, no lo hace mejor persona, porque ¿qué pasa emocionalmente? ¿Cómo está emocionalmente? ¿Cómo va su vida de pareja? ¿Cómo va su trato con sus hijos? ¿Qué tanto sus hijos van a querer en la vida adulta pasarla con usted en Navidad? ¿O se van a querer ir mejor de viaje y evitar a toda costa estar con papá? Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar, ¿verdad? No se trata de que, ay, si a mí me golpearon y mírame cómo estoy, pero emocionalmente cómo está. Sí. ¿Qué tantos amigos tiene o cómo le va su vida social? ¿O cómo va su forma para gestionarse emocionalmente en el tráfico? ¿Se siente feliz? Se siente feliz. Todavía vemos tantos casos de intolerancia, ¿verdad? Al momento de conducir y todo en la vida adulta. Y todo esto viene por las prácticas de disciplina irrespetuosa que tuvimos desde en la el pasado. infancia, ¿verdad? Eso es muy importante.
Yo creo que este tema se debe de tratar, Catherine. Es importante, imagínese que usted habla casi un 70% de familias que siguen aplicando castigo físico a sus hijos. Entonces es un tema fundamental. También si nos pudiera dar los contactos por si hay alguna duda de alguna persona que dice: llevo 6 años, 7 años educando a mi hijo con castigo físico y quiero ponerle un paro. ¿Qué es lo que debo de hacer de manera gradual? Cualquier duda que tenga puede consultarla a través de Catherine. Con mucho gusto pueden buscarme en mi perfil profesional en Facebook como psicóloga Catherine Sencente o en mi cuenta de Instagram como @CatherinePsico, que con muchísimo gusto les resuelvo sus dudas, inquietudes o acompañamiento familiar si lo requieren. Gracias, Catherine. Gracias. Y es un tema bastante importante, como nosotros lo mencionábamos, ¿verdad? Definitivamente no es lo correcto los castigos físicos y mucho menos como los hemos ido escuchando anteriormente. Yo tengo la oportunidad de conocer muchas personas que no han necesitado ese tipo de castigos y también son grandes profesionales. Entonces, para que todos ustedes también lo tomen en cuenta. Los contactos de Catherine también aparecen en pantalla y le agradecemos mucho por acompañarnos. Gracias a ustedes. Un viernes que estén más. muy bien. Cuídense Gracias, mucho. Catherine. Gracias. Con esto nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador en este viernes.